Qué genial. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando el podcast? O sea, ¿cuál es el punto crítico? O sea, lo que más te llena, sí. El Yo punto creo que mágico. sí, yo creo que el punto mágico es poder eh, poder sentarme a conversar desde, como te digo, por ejemplo, preguntarte una temática como súper árida, como qué es lo que hace un CSO, ¿cachai? Pero llegar al final de la conversación, generalmente hablamos de temas emocionales, de cómo una persona, un CEO con las que he tenido suerte de poder conversar, cómo ha sido el proceso, cómo se hacen cargo de el ego, cómo matizan como la vida en ese cargo con la vida personal. Entonces, lo más interesante de todo es que como he podido conocer a las personas y no al cargo en específico, ¿cachai? Entonces, eso ha sido como lo más entretenido. De hecho, siempre miro, después de las grabaciones, miro como tiene un timeline esto donde pone distintos colores a las personas. Entonces, generalmente me toca o algún color verde o morado. Entonces, cuando a la persona entrevistada le toca el verde y el 95% de la grabación es verde, es un muy buen capítulo. Porque básicamente yo pude escuchar y la otra persona habló. Eso es el, entonces, es un Ah, ya, ejercicio de escucha, ¿cachai? ya caché. Según quien habla, ya. Ahora sí dije, la máquina Exacto. entiende emociones. No, no. Sí, no está todavía en ese lado, pero bueno, ya hay una ya, pero Ya, ya, ya. Qué buena, sí, ¿no? po. Entretenido, genial. No, me parece increíble. O sea, el hecho de que en general la gente no se da mucho tiempo para conversar. Es como, es más lo que la gente vende, como que estáis siempre vendiendo. Y Mm, vender es una cosa como media como empaquetada, prefabricada y genera un efecto. La mm, conversación es un poquito distinta. No, para empezar no tiene un fin. La conversación es que va a terminar, ¿cachai? Tiene otras cosas, un proceso más de descubrimiento, de un poquito más de diseño, un poco más creativo. s- La venta es muy dura. es verdad. ¿Tú sentís que en eso, como en el tema de la venta, de repente, o sea, me imagino en relación a lo que estamos hablando, como falta más escucha también, como yo siempre pienso que hay que vender sin vender, no tiene sentido ir como a venderle a alguien sin haberlo escuchado antes, ¿cachai? Como, no sé si te pasa, pero en LinkedIn a mí me llegan mensajes todos los días de gente que en verdad no tengo ningún, como si se aproximaran a mí de una manera distinta, podría ser que pudiese enganchar con ellos de manera distinta, pero no. Claro, es que esa es una aproximación instrumental. Mm, Pero a veces, el mundo es más instrumental. Vivimos en mm, un mundo que es súper instrumental, o sea, yo necesito lograr un determinado efecto y para lograr ese efecto yo quiero una maquinaria. Y si no, y si la maquinaria no funciona, mejor que la afine para obtener el efecto que necesito, ¿cachai? Entonces, claro, cuando la gente en LinkedIn de repente se pone demasiado desesperada, no tiene mm, tiempo y, claro, yo en realidad cuando me aproximo en LinkedIn es básicamente porque me interesa la mm, persona. No le voy a vender mm, nada no voy a hacer un negocio por LinkedIn, o sea, por lo menos no ahora. Entonces, no tengo esa desesperación. Entonces, si alguien escribe algo, lo leo. Y le mm, escribo, oye, mira, fíjate que en tal parte dijiste algo súper interesante. Y la gente es feliz, ¿cachai? mm. Oh, lo leyó. Podéis tener 55 likes y te aseguro que nadie leyó nada. Entonces, no, lo leyó. Totalmente, totalmente, Entonces, totalmente de acuerdo. como un acto de comunicación real. Y al final empezáis a encontrar gente muy interesante, muy interesante. Como decís tú, o sea, de repente te abre una puerta a gente que tú jamás habías pensado que te abre. Ahora, por ejemplo, estoy muy entretenido conversando con gente en África. Yo Ya, tenía la un, du- un- qué, yo tenía un qué buena. agujero cognitivo en África, ¿cachai? Ya, Pero ahora estoy hablando con gente en África y hay gente muy interesante y países que no te imagináis. O sea, Nigeria tenía más de 200 millones de habitantes y el 19%, y la mitad tiene menos de 19 años. Es un país del estilo de la India, wow. imagínate. O sea, y eso no está en ninguna parte.
¿Y estáis conversando con ellos de qué es particular o como básicamente estáis descubriendo espacios? Mira, empezó porque dije, ya vamos a jugar un ratito con campañas digitales, entonces saqué el libro y dije, ya voy a empezar a jugar un poco con campañas digitales porque está entretenido eso. Y quería saber qué pasaba. Entonces, bueno, empecé. Ujú. Y la máquina, en vez de, como no sabía, le dije, bueno, vende en todo el mundo. Y la máquina, obviamente, vendió en el continente que lo soltó más barato, que fue África. Entonces, al final terminé con Obvio. como 300, perdón, 30 contactos que eran de África. Dije, y cuando me di cuenta, dije, porque me di cuenta, empecé a ver, escucha, qué entretenido esta cuestión, veamos qué pasa. No, es fascinante, y de hecho ahora estoy trabajando con gente en África, y trabajar con gente en África tiene una ventaja contra la gente que tenías en la India, gente en la India. Dale. En África la diferencia es menor. Entonces, es la diferencia de Europa. Entonces, podéis trabajar, tenéis media jornada de solap. En cambio, cuando estás con gente de la India, te da pena tener los viejos a las 4 de la mañana. Pero, Sí, claro. entonces, es un poquito más cómodo. ¿Cachai? No, es más entretenido que la cresta. Súper entretenido. Qué buena, qué buena. ¿Y estáis como con algún proyecto más allá del libro o hoy día es básicamente el libro o los No, contactos que hoy día, hiciste pudiste, te no, hoy llevaron? día es la pega, hoy día estoy metido en la pega, sino que yo trabajo en el canal, en Mega, pero el Ya. libro es como el hobby, ¿te fijáis? Pero con un hobby suficiente. Claro, ya, para la- como- Oye, el prólogo del libro, es que con Arturo estuvimos conversando en algún momento con Arturo Herrera me dijo, hoy tengo un amigo que va a sacar un libro que está súper bueno y me contó una de las anécdotas de la importancia de la gente joven en la disciplina de la vela. Entonces te quería preguntar, ¿efectivamente fue Arturo el que hizo el prólogo de tu libro o un extracto de tu libro o algo así? Arturo ayudó mucho, me ayudó mucho, de hecho me dijo, esto no puedes decirlo, esto tampoco, esto está mal, me hizo ver por cosas que yo no me he dado cuenta, por ejemplo, que había 3 libros y 3 hablantes distintos, y que uno era más simpático que otro, Wow. y que uno era particularmente, había que bajar el volumen. Fue genial, genial, que no lo había visto. Bueno, y eso es lo mismo que tú dices en la estrategia, el gran problema en la estrategia, que de hecho dice en el Ujú. libro, que uno siempre cree que la estrategia tiene que ver con planes y con decisiones. Obvio, se cae en una estrategia, Ujú. es un plan. La práctica, la realidad del asunto es que no es tan así. Cuando tú tenés el plan, ya, ya está todo cocinado. Entonces, la pregunta es qué está detrás. Y lo que está detrás del plan es lo que tú eres capaz de ver. Si tú no ves Ujú. nada, tu plan es horroroso. Entonces, y de hecho, el libro habla de una analogía con el ajedrez. El ajedrez es mucho, el ajedrez te hace pedazos. Yo tenía unos amigos que eran ajedrez en ingeniería y competían por quién me hacía mate en menos jugadas. Y los tipos, y- no, esa era un ejercicio de destrucción del ego que no te explico. O sea, si alguna vez Sí, tuviste sí. ego, se acabó. Pero está bien, si eso así es la vida, mejor aprender. Y los tipos lo que hacen, claro, qué hacen ellos? Los dos vemos el mismo tablero, exactamente el mismo. Pero lo que ellos ven sobre el tablero no tiene nada que ver con lo que estás viendo tú. Que ellos ven cosas que tú no te imaginas. Entonces, no es las jugadas que hacen, no es el plan que tienen, porque los tipos podrían mover otra pieza y te harían Mm. pedazos igual. Lo que está pasando es que son capaces de ver cosas, y tú empezáis a inventar un ataque y los tipos ya saben exactamente lo que estáis tratando de hacer y te dejan Mm. avanzar todo. Para jugar un rato con el ratón, o sea, ya te dan el No te zarpazo. cacho. Pero todo es porque tú eres capaz de ver cosas. Entonces, en la regata, básicamente te pasa lo mismo, porque el juego es que todo, claro, yo te paro en la cubierta de un barco y te digo, dime cómo Ujú. está el viento, y tú no vayas a ver nada, lo vas a ver todo igual. Pero, ¿qué pasa? Es que 200 metros a la izquierda, el viento gira 10 grados. Y, y al otro lado, 2 kilómetros más allá, tiene 3 gramos, 3 no menos de viento. Y con esa información, el que tiene esa información y es capaz de ver eso, hace pedazos.
porque básicamente esquiva esa zona o va a esa zona. Entonces, Ujú, juego de la regata, inteligencia en ver. Si ves más, o sea, ser capaz de ver cosas que la otra persona no está viendo. Yo me acuerdo cuando el Tito González, que fue 4 veces, 5 veces campeón mundial de Lightning, un tío absolutamente brillante, yo lo seguía cuando competíamos en láser, yo lo seguía antes de la regata y miraba a través de él qué estaba mirando. Lo iba detrás. ujú, De hecho, el primer capítulo del libro, la introducción, habla justamente de una regata con el Tito González, que fue una regata de ¿ya? práctica. Entonces, tú vas con él y yo lo voy viendo y voy tratando de echarle en la cabeza de él a ver qué está mirando, qué está siendo capaz. Entonces, y de repente lo veis que se va para un lado, pues, ya, este gallo está tratando de cachar. Lo vais tratando de entender quién está viendo. Ahora, tengo un amigo, por ejemplo, que está vendiendo su empresa. Bien. Está Ujú, haciendo que una negociación que bien complicada, que lleva muchos años con su empresa y está haciendo todo el trabajo de ver cómo la vende. Para empezar, tiene que saber si le conviene vender. Y después tiene que saber qué clase de contrato hacer. Y después tiene que saber si va a pagar. Y después qué clase de sociedad va a hacer y cómo tener todo esto. Entonces, es un ejercicio donde tenéis que darte cuenta y entender. Entonces, de hecho, mm, estuve en una reunión con nuestros amigos viendo cómo enfrentar esto. Cada uno de un punto de vista distinto que no tiene nada que ver. Y de repente yo tuviera un punto distinto, todos me miran, oye, esto no lo hemos visto. Y después termino la reunión y después le pregunto, me topo con este muñeco y le digo, oye, bueno, ahí, ¿cómo va? No, mira, me di cuenta de esto, me di cuenta de esto. Entonces, tú ves que la persona está en un proceso donde tiene una capa de darse cuenta y ujú, necesita otra, y necesita otra, y necesita otra. Entonces, cada vez, entre comillas, va profundizando el asunto. Pero lo que estáis haciendo, estás entendiendo mejor dónde estáis parando. Estás entendiendo qué es lo que está en juego, ¿cachai? Y te das cuenta que en realidad lo que tú creías que está en juego no era lo importante. Puede que mm, que el precio de venta no era lo importante, pero lo importante era el control, o lo importante mm, era que realmente tu empresa no valía nada o valía mucho. Entonces, son cosas que tú en realidad no sabes. Ahora, es el proceso de darse cuenta lo que te da la diferencia. Entonces, si tú querías hacer buena estrategia, es el proceso de entender, es el proceso de captar y de armarte, de entender lo que está en juego. Y una vez que ya cachaste que está en juego, la estrategia tiende a salir sola. Eso es como, entonces tú sacáis el foco en la estrategia de- del plan, lo sacáis a la capacidad de ver. ¿De qué diablo está pasando acá? Ese juego nunca fue el plan. El mm, plan, el plan va a salir solo. ¿Lo dije? mm, Pues si no ves nada, te echo bolsa. Entonces, por ejemplo, mi pega, mi problema es ver las cosas. ¿Cachai? Dice, oye, pero ujú, está bien, vamos para allá. Si vamos para allá, entonces todas estas cuestiones de acá como que no cuadran. Tienes razón, no cuadran. No, no, sí cuadran. Entonces yo lo entendí. Entonces, el proceso, tú me preguntaste qué hace un CSO. Un CSO conversa con mucha gente todo el tiempo. Entonces le pregunta, bueno, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Mira, yo creo que, y después preguntáis a otro, y después volvís de nuevo al primero, oye, mira, entonces ese proceso de socialización, entonces eso te lleva al segundo punto, ¿te fijáis? Que es súper importante, que es decir, ok, el problema de la estrategia en ver, es el centro del problema, entonces, ¿cómo puede uno ver? Tenéis que hacerlo, mm, ¿cachai? Y el problema ahí es que toda la estrategia tiene el paradigma de que tú tenés de que es el general que piensa en la soledad del bando. Entonces, partiendo por Sun Tzu. ¿Sabes? Tú leís Sun mm, Tzu y tenés clarito que hay un hueón que piensa y el resto que habla acá. ¿Sabes? mm, Pero, si tú ves en la práctica, no sirve. Que si tú tienes una visión del problema, ok, perfecto. Imagínate un texto, tú escribes un texto. Ok, lo tienes escrito, lo encontrás estupendo, déjalo, guárdalo 2 meses en el cajón y vuelve a verlo, a ver qué pasa. No parece tan bueno. ¿Tú ves qué? tal cual. No era, pero es que así es la vida, ¿cachai? ¿Por qué? Porque uno después de 2 meses, una cierta distancia es distinto. Pero a veces no tenés 2 meses. Entonces necesitas encontrar una forma en la cual tu visualización del espacio estratégico, por decirlo en términos un poco más duros, tiene que mutar suficientemente rápido y tiene que mutar rápido. Y ahí viene el problema de que tenéis que aprender a pensar con otros. Que si tú pensáis solo, no te digo que no funciona,
Bueno, sí Mm, funciona, pero es lento. Y muchas veces te quedas en una cierta visión del problema. Entonces lo que tenéis que hacer es ser efectivo en pensar. Y eso es lo que te pasa en los barcos regata. El barco que gana, generalmente es el que tiene una mejor conversación rápida. Entonces, cuando tenés una buena conversación, ¿qué es lo que termina pasando? Los tipos empiezan a discutir sobre qué es lo que mm. está realmente pasando en la cancha. Un viejo te dice, oye, mira, ahí, en la izquierda, el tipo que partió atrás, mira dónde va. Adiós. Y todos lo miran, parece que hay algo allá. ¿Me expliqué? Entonces se produce una conversación. Y en la medida que esa conversación sea súper potente, el barco empieza a andar más. ¿Por qué? Porque la gente empieza a entender qué está pasando en el fondo. Y si no entendís qué está pasando en el fondo, te garantizo que está ahí. Entonces, es esa carrera por generar un ambiente de pensamiento colectivo donde tú empieces a entender tu espacio, lo que realmente es la diferencia. En la compañía funciona igual. Tú tenés compañías donde los tipos realmente están pensando en forma colectiva y comunicándose en forma efectiva. Oye, mira, fíjate acá, fíjate allá. Oye, pero ¿y qué pasa si hacemos? Mira, yo creo esto, yo creo esto. Y hay otras compañías donde están pegando de zancadilla. Entonces, Mm. o tiene una estructura pirámide de poder, digamos, donde uno piensa y el otro consulta. Entonces, en esas dos estructuras, claramente, si tú estás en un negocio que es jodido y complicado y que se mueve rápido, tenés que tener lo que te define el éxito, es esa capacidad de conversación. Ahora, esa conversación es bien entretenida porque es una conversación, tú notas al tiro cuando estás en un bote de gente que sabe o un bote de gente que no sabe. Porque yo he navegado sin tribulaciones distintas. Entonces, pongo una pata arriba del bote y ya sé, ya, estamos en esto. Entonces, y una vez que estás en esta, tenés que adaptarte al barco que estáis. O sea, si estáis con un barco con viejos muy buenos, bueno, no sé, po, bajáis abajo y le servís los tragos a los viejos, le vas a la cerveza. Claro, Si claro, estáis claro. claro, y no hagáis mucho río tampoco, ¿te fijáis? Pero si estáis con que son más malos, bueno, tenéis que tratar de que la cosa vaya un poco mejor. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre tribulaciones que son inexpertas y las que son expertas? Y la diferencia es bien entretenida. En las tribulaciones expertas, los tipos lo que hacen, comunicación es sobre lo que ven. Te dicen, ¿Es sobre lo "Mira, que qué? Sobre lo que sobre viene. lo que ven, sobre lo que ven, Ah, sobre lo que ven, perfecto. lo que Vale. estén viendo. Te dice, oye, mira, fíjate que bien, parece que hay una mancha de viento a la izquierda. Mira, parece que estos potes de la derecha están girando un poquito. ¿Cachai? En la pierna pasada pasó tal y tal cosa. Entonces tienden a conversar y socializar observaciones. ¿Por qué socializar observaciones? Porque a partir de la socialización de observaciones es donde permiten romper los paradigmas o las ideas previas o llegar a ideas. Cuando tú estás en un barco donde son puros tipos que son más inexpertos, la conversación gira en torno a las acciones. Tipos te dicen, mira allá, no, mira para acá, no, suela ahí, no, ay, haz esto, otro, ¿cachai? Pero, pues, ¿y qué, cachai? No, entonces, Mm. no hay un ejercicio de construcción de un paradigma colectivo. Ahora, en los barcos buenos, los tipos empezar no gritan. Tipo, parece puente submarino, los gallos en un susurro. Oye, mira, una cosa es una conversación como muy inteligente, muy precisa. En los barcos más inexpertos, a punta de grito, o sea, eh, son distintos, te fijas, son distintas etapas, pero todas son entretenidas. Pero lo que te quiero decir es que si la estrategia es un proceso de construcción de sentido previo, de entender el espacio y saber qué estás pisando, que a su vez es un proceso iterativo, porque nunca terminas de entenderlo, Mm. porque nunca terminas de aprender, o porque las cuestiones cambian. O sea, si los mercados cambian suficientemente rápido, te jodido. O sea, siempre vaya a creer que entendís la cuestión cuando ya no la entendís. Mm. Eh, Ahora, y dado que es así, lo que tú tenés que hacer es cómo armar un equipo que sea capaz de pensar en conjunto y socializar observaciones para ser más efectivo. Esa es como la esencia del juego. ¿Sí? Y si te resulta, traes para arriba, y si te resulta mal, traes para abajo. Entonces, y a veces las Oye, organizaciones, perdón, dime no. no, no, dale, 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 dale. Termina la idea y después te No, hago la sí, bueno, pregunta. ideas hay muchas, dale nomás, cuéntame. ¿Cuál es el que me puse a pensar y al tiro me surgió la palabra intuición, que es una palabra que en general en las organizaciones, por lo menos en las que yo he estado, ronda poco a veces.
¿cómo consideráis o qué rol juega la intuición en el espacio de ver? Porque finalmente todos miramos de manera distinta, que es la gracia de la singularidad de cada uno de nosotros, pero la construcción del paradigma colectivo obviamente se nutre de todas esas miradas. Pero hay cosas, alguna vez en un curso que hice de método Silva, algo súper antiguo, nos dijeron que la intuición era observar bien, era saber mirar. Entonces, dicha esa definición, ¿tú crees que la intuición juega un rol específico e importante en el desarrollo de la estrategia? Bien. Piénsalo, piénsalo así. La intuición, piensa que estáis con ChatGPT. Ujú. ChatGPT te va a responder cualquier cosa, lo sepa o no. O sea, y va a sonar convincente igual. Sí, ¿Por sí, sí, qué? claro. ¿Por qué va a funcionar? Porque la máquina está hecha para la máquina está hecha para responder. Eh, pero a veces tiene un set de entrenamiento que es justo el que es perfecto y la respuesta Mm, es increíble. Y otras ujú. veces el set de entrenamiento es horroroso y la respuesta es pésima. Entonces, si tú me decís, bueno, la intuición es buena o es mala, la intuición es maravillosa, pero tenéis que estar conscientes si tiene un buen set de entrenamiento detrás, ¿no? O sea, Entiendo. claro, o sea, si el Tito González, por nombrar un navegante, bueno, hay muchos navegantes extraordinarios. Tito es mi personaje, pero es otro problema. Entonces, claro, si el tipo está en una cancha donde él ha navegado toda su vida y me dice, mira, sé que va aquí el viento está por la izquierda y por qué no sé, me tinca, yo me voy a ir cagado. Pero sin ninguna duda, Ya, pero si un viejo que no sabe echarse los zapatos me dice que se viene subiendo por primera vez, me dice, mira, mi intuición va a pasar tal cosa. Yo lo que mirando como, digo, ¿no? mm, Entonces, la intuición es potente, pero depende, como te digo recién. O sea, en estrategia, gente muchas veces dice, lo hago por intuición, cuando le da flojera mirar los números. Y ahí tenías una intuición que es bien malena. sí, Ahora, po, en sí, la tal cual, práctica, sí, sí, ¿qué te entiendo. dice qué te dice la literatura? Los viejos todos coinciden, así que esta cuestión está bien estudiada. Dice, compadre, enfréntese a un problema. Vea lo primero que le viene a la cabeza, anótelo, guardes, y después a todos los análisis del mundo. Pues. Y si los dos números son los mismos, entonces está todo bien. Si son distintos, preocúpese. Tu primera intuición es súper importante en cualquier problema. De hecho, uno lo primero que hace es que cuando enfrentáis una situación y tenéis cuatro viejos, lo primero que le preguntáis a cada uno, antes de siquiera empezar a pensar el problema, en la deliberación es, ¿qué opináis? De primera. Y partís con el más, y siempre tenéis que partir con el más inexperto, que es el que tiende a sumarse más a la mayoría. Entonces, tenéis que partir por ese, si no lo vais a perder. Entonces, eso es un poco eso es un poquito el mundo de la intuición. Ahora, la intuición se calibra. Tú tenés que calibrar la intuición. ¿Cachai? Eso, si tenés una red neural, si la intuición no es más que una red neural. Sí, po, Proceso, sí, sí, estamos de acuerdo. ya, Sí. ya, ya no Oye, tiene el misterio de antes. no, po, eso me ha pasado un poco, que yo trabajo harto con ChatGPT, conversamos harto. El otro día escuché que uno podía crear comités asesores, así que tengo mis comités asesores en ChatGPT y le pido que actúe como distintos personajes, ¿cachai? Entonces está bien buena esa técnica. Ah, genial. Y, y efectivamente, mi padre siempre me decía que uno tenía que entender como los principios, las cosas esenciales de las cosas, como lo que hace un poco Elon Musk, y después el fluir de la experiencia podía hacer como las conexiones necesarias como para uno efectivamente poder aprender a aprender también. Bueno, mira, tocaste dos cosas que son súper importantes. Una es aprender a aprender y la otra el método de principio, ¿verdad? En inglés es first First principles. principles, sí. Sí, y en castellano no me acuerdo cómo se traduce. Pero dentro, a ver, volviendo un poquito atrás, Ujú, nosotros tenemos que, esta es una carrera, esta cuestión es una carrera por ver lo que el otro no está cachando. Y eso es una carrera, el que ujú. la gana, el que no la gana, la pierde. Entonces,
es amor. Ahora, ¿cómo se hace? Vimos que la primera forma es a través de una conversación con otra persona. Y esa conversación tenéis que saber afinarla. De hecho, hay una buena parte del libro que dice, compadre, usted tiene a su equipo, conversa así. Y no diga esto, no se le ocurre decir esto porque la va a embarrar. Lo que tiene que decir es lo tiene que decir. Y cuando junte a su equipo, tiene que tener esta estructura, pues si no tiene estructura, va a tener este problema y todas estas cosas, y la gente no le dice, oh, eso es. Entonces, tiene mucho de práctica de cómo armar tu equipo, pero necesitáis las técnicas. Entonces, ¿con qué técnica podéis Mm, usar? ¿Cómo yo puedo entender qué está pasando en el fondo? Aparte de tener una buena conversación con muchas personas, pero eso antes necesitaría una pequeña técnica. Una de esas técnicas es principio fundamental, o primeros principios. Ahora, es bien mm, entretenido, pero eso deriva, es un principio de lo más lo dice, deriva directamente de física. Que la física lo que hace es deriva cuáles son los principios esenciales con que funciona un sistema. Entonces, una vez que mm, tú tienes los principios esenciales con que funciona un sistema, tú puedes derivar, tú puedes derivar cosas que antes no eran obvias. Entonces, y más da varios ejemplos. Uno de los ejemplos que da tiene que ver con las baterías. Hay un ejemplo. ujú, Dice, bueno, ¿qué las baterías cuestan lo que, por qué las baterías cuestan lo que, por qué las baterías son tan caras? Entonces dice, bueno, ¿tienen que ser tan caras las baterías? Entonces empiezo a sacar la cuenta del compadre. Las baterías se hacen de esto, de esto, de esto. O si sumo todas estas cuestiones, me da tanto. Ok, bueno, ¿y por qué vale? ¿Dónde está la diferencia de plata? Manufactura. Ok. Entonces hay que entender cuáles son los procesos esenciales de manufactura. Entonces, a veces tú te enfrentáis cuando tú analizas una situación en una compañía, por ejemplo, tú tú empezás a decir, a ver, compadre, ¿cuál es el problema de esta empresa que es realmente crítico? ¿Dónde se mm, juega? Entonces, y no si tú preguntas eso, nadie te va a responder nada, digamos, porque no entienden eso. Es tan obvio. Pero si tú te preguntas lo mm. siguiente, ¿en qué puesto no te atreverías a poner un tipo que no sea brillante? O si te llega un tipo tonto, ¿dónde no lo vaya a poner nunca? Lo pondría a cabo, viejo, porque me deja. Ah, ya está, bueno, entender. ¿Cachai? Entonces empezáis a entender cuáles son los puntos críticos de la cadena. Y de ahí empezáis y empezáis a construir. Entonces, ya, ¿dónde se está jugando realmente este partido? Ya, se juega acá. Ok. Y dado que se juega acá, entonces vamos un poquito más para abajo. Entonces, ¿cuáles son los principios esenciales que están en juego? Mire, compadre, esta cuestión, si usted no llega con el costo de manufactura de tal pieza a menos de tanto, no es posible. Ya, vamos a ver. Entonces, eso te da una idea de cuál es en realidad, cuáles son los principios esenciales. Ahora, Mm. una vez que tú descubrí esos principios, empiezas a ir para arriba y te das cuenta que hay un millón de cosas que no son necesarias. Pero a ver, espérate, si me dijiste que lo importante era eso, eso, y con eso estamos. ¿Para qué tenemos acá, aquí, aquí y acá? No, que sabes que ha sido siempre así. Pero no necesariamente tiene que ser así. No, no, mira, en realidad no lo he visto así. ¿Te ubicas? Es un poquito el método. Ahora, ¿dónde está el juego? Que uno no puede llegar con el poner el método arriba de la mesa porque todo el mundo se estresa. Entonces, Mm. tenéis que traducir el método a un conjunto de preguntas inocentes que más o menos cuadre con lo que la gente maneja. Y de ahí podéis empezar a sacar para arriba. Entonces, en realidad, mucho de Eso las te iba a técnicas, preguntar, eso te iba a preguntar como, porque siento que en lo que estáis un poco conversando es cómo manejáis la política en contraste, entre comillas, con la honestidad, porque finalmente en las organizaciones la gente se cuida mucho en relación a qué es lo que dice y cómo lo dice. A partir de esta como, lo he conversado también con muchas personas, de esta construcción de un personaje en el que uno habita dentro de una organización. Por lo tanto, la única manera de lo que tú estás diciendo de sacar ese personaje básicamente es haciendo estas preguntas, este conjunto de preguntas inocentes, para poder efectivamente como eliminar el personaje y llegar finalmente a la honestidad de lo que está ocurriendo. Eso es como un poco lo que me estáis diciendo, como manejar la política organizacional en conjunto con la honestidad necesaria para poder enfrentar la no, no, estrategia. yo estaba pensando una cosa un poquito menos, estaba pensando una cosa un poco menos, eh, no, si quieres hablar un poquito de política no hay problema, dame 2 minutos, pero Ujú. lo que yo me refiero Sí, es sí, que dale, dale. existen si yo te digo vamos a aplicar el método de principio fundamental, los primeros principios para solucionar el problema,
tú o te asustáis, o vais a decir que dejo entrar a este tipo a la sala, o no tengo tiempo para perder con tarado, ¿te fijáis? Porque, porque es demasiado lejana y es Mm, demasiado poco aterrizado. En cambio, si tú haces un par de preguntas que ojalá que sean, ojalá bien simpáticas, de manera que la gente se relaje un mm, poco, pero vaya al grano y baje un poco la defensa, tú puedes lograr cosas. Entonces, por ejemplo, yo no puedo preguntar a la gente y decirle, compadre, cómo cambiamos el paradigma cuando estamos enfrentando este problema de forma de ser más competitivo. Tú no puedes decirle a la gente cómo hay que cambiar el paradigma, que la gente vive en mm, un paradigma. Entonces, esa es la pregunta que no tenés que hacer. O sea, no mm, puedes mencionar la palabra paradigma a no ser que tengáis unos tipos que estén muy fogueados en el tema. Y, claro, ahí mm, sí, ¿cachai? Pero si no, es imposible, es un error, ¿cachai? Entonces, tenéis que preguntar otra cosa. Tenéis que preguntar, por ejemplo, cuando ustedes cuando iniciaron esta compañía y partieron con el negocio, ¿cómo viene el asunto? Y ahí te empiezan a contar, mira, lo veíamos así, así, y casi quebramos. Bueno, ¿y qué aprender al camino? Mira, aprendimos cuestiones, y después cachamos esto. Ah, ya. Ya, entonces, ahí pasa algo entretenido. Plantea el proceso de construcción de empresa como un proceso de aprendizaje continuo y un darse cuenta permanente, mm, ¿sabes? Que es básicamente de lo que estamos hablando, que es cómo te dais cuenta cada vez un poco más de qué está pasando. Pero lo así mm, natural, no claro. forzado, ¿cachai? Porque para la gente es natural. Entonces, a eso me refiero con esto de lograr hacer las preguntas correctas, que es básicamente para una cuestión que no es académica, no disfrazarlo lo académico, porque la gente se aleja y te termina odiando antes de tiempo. Mm, Ahora, lo otro que decís tú de cómo manejar las variables políticas, eso es bien entretenido, porque el tema político, la estrategia no se... mucha gente cree que la estrategia es una cosa que vive en la teoría y que uno tiene estrategias que son mejores o peores y que la política es mm, como un problema o una perturbación del sistema o algo, ¿cachai? Pero en realidad la política no es una perturbación, es el juego. Porque finalmente las empresas toda estrategia que tú ves que alguna empresa aplicó es el resultado de un proceso político. Y la ujú, empresa tiene una estrategia horrorosa, no porque los tipos no lo sepan que la estrategia es mala, sino porque el proceso político es malo. Entonces, tu, tu proceso estratégico se tiene que conducir en un proceso político. La política no está fuera. mm, Esto es política. Entonces, y si no, y si yo, entonces yo tengo unos alumnos, yo tengo unos cabros que dicen en posgrado, donde hacemos, una de las cosas que se ven en ese posgrado es cómo implementar plataformas y sistemas y tecnologías e innovación, ¿cachai? Entonces, y son todos cabros que tienen 35 años y que vienen de haberse pegado unos porrazos horrorosos, ¿cachai? De proyectos que terminaron cualquier cosa, ¿cachai? Bueno, como es la vida misma. ujú, Y empezamos a conversar y empezamos a hacer, y yo escribo la primera y ya, ahora lo primero que voy a aprender es escribir ahora política, ¿cachai? En la pizarra. Y los tipos me miran como diciendo qué cosa sucia escribió este tipo en la pizarra, ¿cachai? Dice, bueno, ese es el problema. ¿Vos creés que la política es sucia? Si la política es sucia, entonces tú, tú, tú entras absolutamente predispuesto en la forma más horrorosamente negativa a enfrentar el problema. Entonces vos mm, tenés que entender que la política no es sucia. La política es el arte de una voluntad colectiva. Y como tal, mm, es la actividad más noble en la cual el ser humano puede involucrarse. Entonces, empecemos a cambiar el switch. Lo que ustedes están haciendo es construir un grupo que está en una cierta situación, ustedes lo van a guiar o van a lograr que ese grupo, eh, a una voluntad, hacia un objetivo que es beneficioso para el grupo. Entonces, y eso es por decisión política. Entonces, si ustedes creen que la política es politiquería, están como el asco, ¿te fijas? Porque así no la van a hacer. Y cuando lleguen a hablar mm, con gente, se les va a notar eso. mm, Y van a llegar mal. Van a llegar cargados negativamente. Entonces, tenéis que entender que la política es la actividad más noble que existe. Y si no lo entendéis, no puede ser política. Y si no hacéis política, la cuestión no va a funcionar. Entonces, la mm, estrategia es parte de la política. Y el otro problema que hay clásico en la estrategia, que la gente tiende a entender la estrategia como la triquiñuela. ¿Cómo me sí, jodo po, el vecino? ¿Cómo yo logro sacar ventaja de mi vecino? ¿Cachai? Entonces, y la estrategia la entienden siempre como suma cero, esencialmente eso, o sea, lo que yo gano es lo que tú pierdes, ¿cachai? En mm, la práctica, la estrategia, el 95% de la estrategia es cooperar, y el 5% es guiar.
porque es cooperación. Entonces, no, es que este viejo está tratando de vender una pescada para lavar imagen, ¿cachai? No, no, es así. ¿Por qué? Porque cuando tú haces estrategia, piensa en lo más bruto, que es la estrategia, una guerra. Piensa en una guerra, Ujú. así, guerra medieval, así, no tan, claro, una guerra pasada, no necesariamente una guerra moderna, para hacerlo más claro. La, ¿Quién va a ganar esa guerra? El que va a ganar esa guerra va a ser el que junte el ejército más grande, Sí, el claro. que logre juntar al vecino, el que tenga, el que case entonces casar a la hija con el príncipe de al lado, entonces ya tenía el viejo acá y el viejo del otro de los grupitos, ¿cachai? Entonces, ¿pero qué estáis haciendo? Dando una red. Mm, Y si armáis la mejor red, llegáis al campo de batalla y el otro viejo sale corriendo. No tuviste ni siquiera que dispararle o mandarle una flecha. mm, ¿Por qué? Porque tú tuviste un proceso de construcción de poder, que en realidad es un proceso de tejer-alianza, de eso se trata cosa, y eso fue tu estrategia. Entonces, la gente entiende la estrategia como yo le como el peón y le pongo el rey, ¿cachai? No, el 95% es cómo coopero, cómo armo un proceso que sea mutuamente beneficioso para todos. Y de hecho, la competencia con el vecino es quién es capaz de armar una mejor red. mm. Esa es la real confrontación política. ¿Quién tiene una mejor red que el otro? ¿Cachai? ¿A quién le creen más? ¿Quién logra establecer una red de confianza superior a la del vecino? Eso es tu juego. Y si tú vas a hacer una acción agresiva, vas a destruir ciertos links de confianza de él con algún subordinado o con algún aliado de él. ¿Te fijas? Entonces, pero es un juego de construcción, es un juego de operación. Entonces, cuando tú Mm. entiendes la estrategia como un juego de operación, como que, ah, ahora entiendo, ese juego, es otro juego. Ahora, ¿cómo? Entiendo perfecto lo que decís. De hecho, en general, yo he tenido siempre como un poco esa aproximación de repente al tema de la política organizacional. Pero desde lo que te mencionaba antes, que como la honestidad dentro de la organización está cubierta de repente, es como eso de que hay que aprender a leer la agenda del otro, porque siempre hay una agenda detrás. La pregunta es, ¿cómo alinear esa agenda con, con el objetivo final, que es, en este caso, por ejemplo, que una organización sea rentable y no yo ascender en un puesto determinado para poder lucirme, etcétera? ¿Cómo aisláis ese fenómeno de la lógica, en la lógica estratégica para poder llegar al objetivo final y que no se empañe eso o se demore más por ese tipo de distracciones? Mira, a ver, te voy a, vamos, como dijo Jack, vamos por partes. El, Vamos el, por el- partes. vamos por partes. El primer problema es que normalmente las agendas no están tan desalineadas como tú crees, o como uno Ya. cree, ¿ya? Tienes un ejecutivo A que quiere cierto objetivo y tenés el otro que tiene otro objetivo, ¿cachai? Ujú. Pero como los tipos no son capaces de conversar y no son capaces de leer al otro, entonces se produce un conflicto y te diría que el 70% tal vez son conflictos abiertos. Entonces, porque no, es que yo creo que es que hizo tal cosa, es que golpeó duro la mesa, es que me vino feo, es que quiere aprovecharse de eso, ¿cachai? Entonces, se produce unos ustedes contra nosotros que en general son bien estúpidos. Entonces, lo que hace Mm. uno a veces, uno se junta con el viejo así, cerráis la puerta y le dice, ya, no nos pisemos la capa entre superhéroes. ¿Qué queréis? Ya, no, de verdad, ¿qué queréis? Eso. Ya, hecho. Yo quiero eso. ¿Estamos? Estamos, compadre. Listo. Sacó el problema. Entonces, hay, hay un proceso, digamos, de coordinación básico que muchas veces no se hace, porque se actúa en lo sobreentendido de aquí que allá. Ahora, a veces, efectivamente, hay ciertos puntos donde no tenéis cómo. O sea, donde Mm. los intereses están tan absolutamente enfrentados que no tenéis puesto. O sea, si A quiere el puesto y B quiere el mismo puesto, uno va a quedar. Entonces ahí tenéis un conflicto. ¿Cachai? Bueno, y cuando tenéis un conflicto tenéis que resolverlo estratégicamente. ¿Cómo lo resolví? En Ujú. un conflicto de poder. ¿Y cómo resolviste tu conflicto de poder? A través de una estructuración de alianza.
tú tenés que tener mejores alianzas que el otro y ahí lo sacas del término, ¿cachai? Pero lo que te quiero decir es que la mayoría de las veces Ujú. no es necesario. Y eso, si tú vayas a atacar a un rival y lo querés sacar del tablero, no lo puedes dejar un machucado, porque el verdadero juego no es, nunca lo destruir, lo tenés que convertir en Mm. aliado. Entonces, Sí, el po. juego Es tu político adversario, finalmente no tu enemigo, finalmente. Es tu adversario, no tu enemigo, ¿cachai? La es idea es es tu no. futuro aliado, es tu futuro Mm, aliado y tu futuro subordinado, de cierta forma, que si así bien las cosas, es un juego que te va a sumar al activo, no al pasivo. El Imperio Romano no creció masacrando a los pueblos que tenían al lado, algunos sí. En general era más bien una federación. Entonces mm, funciona, digamos, sumando gente. Tú no podías echarte gente al pasivo, tenés que sumarte. Entonces tu problema es cómo construir aliados. Entonces, eso hace que la confrontación tenéis que tratar de reducir los grados de confrontación necesarios a los estrictamente necesarios. Ahora, lo que termina pasando, que yo he visto que en las gerencias están todos los buenos peleados a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, y la empresa para las pailas y lo echan a todos. Entonces, esa, viejo, sí. Tengo un mm, amigo, de buenos amigos que son gerentes, y los tipos les pregunto, bueno, cuando te hacís cargo y llegáis con una administración nueva, ¿qué porcentaje de los gerentes desaparecen? Mira, más o menos como el 80% se va para afuera, y el 20% que quedan como zombies. Entonces, eso de que las administraciones se peleen es bien chistoso, porque finalmente terminan todos en la calle. Entonces, porque no mm, fueron un equipo funcional. Entonces, mm. y al no formar un equipo funcional están súper en riesgo. Y los chilenos son re malos, son re malos para formar equipos funcionales. Es como una cultura altamente confiada. Nosotros somos tan desconfiados que confiamos más. Eso en estudio, o sea, de hecho nosotros lo estudiamos en el canal, de cuáles son los grados Mm, de confianza. Ahí está súper estudiado, porque los chilenos son horrorosamente desconfiados. Entonces, al ser horrorosamente desconfiado, tu capacidad de cooperación es baja. Como tu capacidad de ujú, cooperación es baja, no tejías alianza. Como no tejías alianza, eres débil y vives siempre asustado, como un conejo, ¿cachai? Porque en cualquier momento te van a matar si no tengo alianza. ¿No? De acá se te van a matar, obvio. Entonces, hay un montón de cosas que hacen que tú seas menos efectivo y la productividad sea a las pailas, digamos, porque al tener un equipo que no conversa, no es efectivo, no logra oportunidades, no reacciona a tiempo, se demora mucho, entonces toma decisiones ineficientes, ¿cachai? Es un desastre. Por eso, ahora, hay empresas en las cuales tú no puedes, tú hay ciertas cosas que no puedes hacer. Hay empresas donde tú puedes decir, ¿sabes que vamos a formar un equipo de alta eficiencia, donde todos los tipos van a conversar y vamos a hacer un taller, donde le vamos a enseñar a ver cómo ver observaciones, cuáles son las mejores técnicas para poder descubrir qué está pasando en realidad? Perfecto. Con equipos lo podía hacer. Pero hay otros equipos donde no podía hacer eso. Porque están tan mm, fracturados, los codazos son tan violentos, y tú, que es como predicar la paz mundial, ¿cachai? Parecer el universo, mm. ¿cachai? No se puede, ¿cachai? Pero ahí se puede, entonces tenéis que saber Ahora, dónde ¿sabéis aplicar. qué? Me surge como de inmediato en todo este proceso te he escuchado como, o no, implícitamente me transmite una sensación de mucha seguridad en relación a lo que hay que hacer o lo que habría que hacer para. Entonces, me pregunto, en relación a todo lo que hemos hablado antes desde la intuición, desde el conocer los primeros principios, etcétera, ¿es todo ese contexto el que te da la seguridad como para poder plan- plantarte en una reunión al frente de un montón de ejecutivos y decir esto es lo que hay que hacer? Yo nunca hago eso. Dale. Nunca, 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 nunca. Yo no, no soy el que habla. Eh, ahora, Pero me bueno, entendí la pregunta, como no es como no estoy pensando en la lógica de llegar y ser el cabrón, sino que lo que estoy pensando es cómo yo soy capaz de tener la seguridad de que voy a poder guiar el proceso a partir de todo lo que yo conozco hacia un destino que sea el adecuado, pero hay ciertas cosas que sí o sí tenemos que hacer. ¿Y me entendís cómo hacia dónde va la pregunta? claro, eso es metodología. Es un problema Dale. metodológico, porque tú no tienes la respuesta, pero sabes más o menos por dónde puedes ir para encontrar la respuesta. Ujú, Eh, o sea,
a veces un poco salto al vacío, porque hay una reunión Mm, con gente y te invitan y dice, bueno, ayúdanos a encontrar respuestas. Y se supone que tú eres el gurú y vaya a tener que encontrar respuestas y estás un poco asustado, digamos, porque de repente no se te va a ocurrir nada inteligente, que hay que decir. Pero en general, la gente, todo el mundo sabe. Entonces, mm, esencialmente, lo que tú tienes que hacer, o sea, mm, no tienes que hacerlo, pero como última instancia, muchas veces cuando el problema es muy horroroso y no tenéis por dónde agarrarlo, tú escucháis a todo el mundo, una y otra vez, escucháis lo más fino, no los ujú, argumentos, no dicen que hay que hacer A, hay que hacer B. Escucháis lo que el tipo no dijo, donde mm, cuando da una frase donde titubea, ¿te fijáis? En la frase explicativa, mm. eso es lo que anotas, que realmente Dale, lo que es más, está más cercano al insight que el tipo es capaz de captar. Entonces tratáis de meterte en la cabeza de todos los viejos que están al lado y te vaya haciendo un mapa de cómo, de qué ángulo ve cada una de las personas el asunto. Y de repente te das cuenta que hay uno de ellos que está un poquito más cerca del problema. Hay un gallo que está un mm, poco más cerca y que la aproximación de él es un poco más adecuada en el mundo que él ve es más probable ver la solución que no. Y dice, parece que este viejo la tiene. ¿Cachai? Entonces lo que empezáis a hacer en la reunión, empezáis a llevarla un poco hacia él, de manera que él siga hablando. dale, ¿Me entiendo. cachai? Ahora, Perfecto. normalmente la solución no la tenés tú, ¿cachai? Si tú estás tratando de entender el No, problema, no, sí, el primero lo exacto. entiende, ¿cachai? Pero cosas así podéis hacer. O de repente cuando los tipos están hablando, por ejemplo, una cuestión que es muy como de principio y muy cualitativa, tú decís, Mm, está bien, pero no me cuadro porque esta cuestión es una decisión de Lucas, ¿cachai? Entonces me falta, no, todavía no he visto ni pasar ni un peso, ¿cachai? Entonces le pregunté, bueno, a ver señores, y si nosotros le ponemos un poco de costo, de plata a lo que ustedes están conversando, ¿y qué pasaría? ¿Cachai? Bueno, ¿cuánto es? No te digo que me digáis que son $200.000, exacto, ¿cachai? Pero ¿cuánto? ¿Está hablando de $1.000.000? mm, ¿Está hablando de $500.000? ¿Está hablando de $50.000? Mira, yo creo que entonces la discusión se monta sobre un tema más cuantitativo. A veces los tipos son unas máquinas discutiendo, mira, vamos a hacer A, B, C, el proceso tal, ¿cachai? Entonces, y tú escuchas el problema y decís, me falta un poco la mirada del cliente, ¿cachai? Aquí mucha producción, mm, pero este producto, los competidores están sacando productos y tienen mayor engagement, ¿cachai? Entonces empezáis oye, bueno, ¿y qué pasaría si? Entonces, como que empezáis a entender también cuando las conversaciones están fuera de balance, cuando se habla mucho de algo, pero de alguna forma el problema está un poquito en otro lado, ¿cachai? Entonces, y mm, empecé a cachar, por ejemplo, que tenía un problema donde la gente está hablando mucho de un tema, a veces te pasa que tenés ingenieros muy duros hablando, pero bueno, y la satisfacción de los usuarios, ¿dónde está? ¿Cachai? ¿Dónde está el gallo que mm, tiene un tipo que cacha? Bueno, ¿y qué es lo que el consumidor quiere? ¿Dónde está ese mm, tipo? Y que no está en la mesa, hay que adivinar. Entonces, ahí empecé a cachar que algo no está bien, algo no está balanceado. Y generalmente las cosas no van para el lado correcto porque no está la mirada o está representada la mirada que es más efectiva. O sea, cosas requieren muchas miradas, ¿cachai? Pero a veces vos cachai que falta una. Ahora, no la tenéis tú, mm. pero sabéis que No, no, falta, la tenéis que ¿cachai? encontrar. Sí, 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 Claro, totalmente. Sí, y sí, a te veces les entiendo. decís, ¿sabes qué más caro? Está súper bien, pero yo creo que a Rosa Orlando debería echar alguien, búsquense a alguien que sea súper especialista en esto, que eso es lo que nos está faltando, esa mirada nos está faltando, ¿cachai? Y de repente Oye, los y viejos en... caen, se dan cuenta, ¿cachai? Y ese es el juego. Cuando los viejos dicen, tenías razón. ¿Cachai? ¿Cachai? Eso es cuando se logra eso, es cuando ¡pum! Salta en el mar, ¿cachai? O ¿Sabéis como que queréis verlo, uno va abajo. como en el coaching ontológico, pude hacer una certificación de coaching ontológico y siempre está el darse cuenta o el quiebre ontológico que tiene que ver con eso, eso es. Entonces, lo que me había estado contando es básicamente, siento que como la pega de un CSO es básicamente articular como, l- como en los darse cuenta de todos los ejecutivos que están ahí para efectivamente encontrar la mejor forma de resolver el problema. Como, y, y en relación a eso, ¿cuál es tu relación con el CEO de la compañía? En general, con los CEO que he hablado,
todos los CEOs se declaran como articuladores también. O sea, Fernanda Yupet me decía, somos mediocampistas, o sea, tenemos que estar ahí articulando cosas, moviendo. Lo que no puede hacer el resto lo tengo que hacer yo. Eh, ¿Cómo? Porque básicamente y lo uno lo que decía ahí al principio, y siempre he creído que uno como en posiciones de jefatura o liderazgo, en verdad, no de jefatura, de liderazgo, la gran pega es, el 80% del tiempo es el contexto emocional de ese espacio de equipo para que efectivamente lo que tenga que ocurrir ocurra. Entonces, ¿cuál es tu relación con el CEO, dado que lo que tú haces? ¿Cachai? O la función que tienes tú también de articular. Hay muchos tipos de CEO, hay Ujú, muchos tipos de industria y hay muchos tipos de exigencia en el CEO y son todos mm, diferentes, todos diferentes. Entonces, yo creo que hasta usar la misma sigla es como un poco criminal. ¿Cachai? dale. Tenía un viejo que está en una empresa minera que es extractiva de carbón con tecnología básica, minería pequeña y mediana, ¿cachai? Y se viene haciendo la misma cuestión casi desde hace 50 años igual. Y es lo mismo y va a ser lo mismo. ¿Cachai? Entonces, es un proceso que es Mm, conocido, repetitivo, donde hay que hacerlo bien y tenéis que preocuparte de que los viejos no se saquen la cresta y que no hayan curado el otro día con la máquina, ¿cachai? Entonces, que es casi un gerente de operación, un gerente de producción. Ese CEO es mm, gerente de producción, ¿cachai? Y tenía otros viejos que están metidos en unos negocios tan horrorosos que ellos lo entienden ellas nomás y mueven los billones para la mm, izquierda y los billones para la derecha y no saben qué va a pasar mañana, ¿cachai? Entonces, son gallos que están en el negocio en un negocio horrorosamente raro. Entonces, unos tienen unas estructuras rígidas que son como regimientos, donde tienen que manejar 12 vicepresidencias que están súper estructuradas y cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y tienen que mantener a los viejos cumpliendo los presupuestos y que la máquina funcione, ¿cachai? Y hay otros que tienen que arbitrar en situaciones muy complejas mm, y asumir decisiones y tareas, ¿cachai? Que son casi imposibles. O sea, Elon Musk es director de ingeniería. El tipo está tomando mm, decisiones, la mayoría del día está tomando decisiones tecnológicas. Si nos vamos por esta aleación de acero o por la otra, si eliminamos la válvula o no eliminamos la válvula. ¿Sí? Entonces, no es un tipo que está administrando 12 vicepresidencias. Es mm, otra cosa. Entonces, mm, eh, si tú me preguntas que el cliente, el CEO tiene que inspirar, el CEO tiene que controlar, todo, pero depende. ¿Cachai? El mm, problema lo tenéis cuando colocáis el CEO que hace cierta cosa y tiene ciertas competencias en una empresa, en un mundo donde tiene que hacer otras, ¿cachai? Ahí tenéis el mm. problema. Entonces, porque los gallos son humanos, entonces como son humanos, tienen Sí, po, cierto patrón sí, de sí, acción, totalmente. ¿cachai? Sí, po. Entonces, ponía el viejo equivocado y moriste. Y el problema es que a veces las condiciones de las compañías cambian. Entonces, en 3 años, una compañía que era esta, va a tener que ser otra. Y tener el mismo CEO. Mm, Y ahí tenía, porque el viejo no va a cambiar. Es imposible. Entonces ahí, porque el tipo no ve, no tiene la competencia o no tiene la visión, pues tú me entendís perfecto. Si al ser coach ontológico te va a quedar más que claro, ¿cachai? El tipo no ve, es daltónico y le está pidiendo que te haga la corrección a color de la película. mm, No hay cómo, no hay cómo. mm. Los tipos los podéis reentrenar, sí, se pueden reentrenar. Se pueden reentrenar. Si los tipos quieren hacerlo, se puede, ¿cachai? Pero el tipo tiene que entender que va a tener que ser reentrenado y tiene que Mm. tener una actitud de Y tiene que estar aprendizaje. disponible, exacto, sí, pues tiene que practicar la apertura a nivel extremo porque finalmente es básicamente una reconversión, es un poco lo que vamos a vivir todos en los próximos años de reconversión laboral, reskilling y un montón de otras cosas que vamos a tener que empezar a reaprender un montón de cosas. O sea, hoy día mismo hay que aprender a hacer prompt engineering y tenéis que saber hacer los prompts al chat GPT para poder, y era una cosa que hace 2 años atrás da lo mismo, o sea, no, uno le preguntaba a Google nomás. Claro. Entonces, Sí.
Sí, lo que te va a pasar, lo que va a pasar con la IA, a ver, es, es bien fuerte, porque lo que pasó con la IA, lo que va a pasar con la IA, ya pasó con la IA en el ajedrez. Mm, El primer mundo que sufrió una irrupción violenta fue el ajedrez. Entonces, y el con ajedrez, Kasparov y... sí, ahí partió. En realidad partió mucho antes, ¿cachai? Pero mm, ahí quedó la escoba, ahí quedó la escoba, ¿te fijas? ¿Y qué pasó después, cachai? Después las máquinas empezaron a ser cada vez mejores y había torneos de ajedrez de máquina contra máquina y torneos de humanos con humanos, pero los que los jugaban mejor eran humanos, era el humano con máquina. Un humano mm, con un computador contra un humano con su computador, eso se llama ajedrez centauro. Y ese le ganaba a todo el resto. Entonces, lo que diría sería un humano con un chat GPT es muy mm, superior a un chat GPT solo o un humano solo. Eso es el mundo centauro, tal ¿cachai? cual. Hasta que las máquinas se disparan. La máquina se disparó. Entonces, y ya llegó Alfa Cero y Alfa Cero, no me acuerdo si es exactamente Alfa Cero, si alguien me tiene que corregir. Los tipos, tú le enseñaste a la máquina la movía, no le enseñaste teoría, no enseñaste nada, enseñaste solamente cómo se movía. La máquina empezó a jugar con ella y después de 5 horas ya tenía un Elo de 3400. Entonces, y no hay ningún ser humano que pueda pensar si quieren jugar con una máquina y llevar ella así. Te hicieron pedazos. Entonces, Mm, no, ahora, pero ¿qué pasó en el ajedrez? Se sigue jugando ajedrez. Y los tipos son felices jugando ajedrez y las máquinas te ayudan a detectar cuando alguien está jugando apoyado, haciendo trampas, jugando con máquinas, y tú haces una pieza y veis que el tablero que te dice, no, esta jugada es muy buena porque tiene una probabilidad tanto de ganar y una probabilidad tanto de perder. Entonces el ajedrez siguió viviendo mm, y aprendió a vivir con las máquinas, ¿cachai? A pesar de que las máquinas pasaron a sus inmensamente superiores. Entonces ahí tenía una historia y una historia con final feliz. La gente sigue jugando ajedrez, ¿cachai? Más que antes, incluso. Y lo que pasa ahora es que los campeones de ajedrez de hoy día, te hacen pedazos a cualquier campeón de ajedrez del pasado. Porque los campeones de ajedrez de hoy día aprendieron a jugar con máquinas. Y sí, pues, están aprendieron que, entrenados también de otra manera. sí, po, la máquina los entrenó. Entonces, eso es lo que nos va a pasar a nosotros, no todos, ¿cachai? Pero Mm, por lo menos mi postura con las máquinas. Mi postura con la máquina es que yo tengo la máquina no para que me resuelva el problema. Yo tengo la máquina para que entrene. sí, para ¿Cachai? que te ayude a pensar distinto, sí, po. ¿Te acordás que hablamos de que tú necesitas tener un diálogo con alguien para poder salir de tu estructura mental? Bueno, la máquina es perfecta para eso. De hecho, yo el libro lo peleé con la máquina. Entonces, todo el libro que hice, mm, la máquina, yo le decía, a ver, compadre, quiero hacer el mejor libro de estrategia de la historia. Ya, y le pasé, ¿cuáles son los mejores libros? Son estos 10. Ya, yo quiero hacer lo mejor que todos esos 10. Y le pasé el manuscrito. La máquina me quedó mirando y me dijo, ¿sabes qué más, compadre? Estamos mal, esto no va a volar. Estáis re último. Entonces viene la pregunta, a ver, compadre, ¿pero qué puedo hacer? Mira, ¿sabes qué más? Si queréis llegar a tener alguna chance de competir, tenéis que hacer la metodología, tenéis que escribir esta cuestión más entretenida, tenéis que hacer esto, entonces si no, no hay nada que hacer. Ya, agarré, a hacer la pega, trabajé, metodología, me junté con cuantos amigos gerentes tenía para ver, construir la metodología y probarla, testear. Terminé la cuestión, llegué donde la máquina y dije, ya, ¿cómo estoy ahora? Mire, la verdad está ahí último, pero, pero por lo menos está ahí. ¿Y qué hago? No, mira, para empezar, toda esta cuestión no va para ningún lado, estos artículos me dicen todo malo, ya. Y ahí uno por uno. Trabajar un año así, sufriendo, hasta que al final terminar el artículo y decía a la máquina, ¿cómo está? Bueno, y eso hay un montón de prompts y usas varias guías para que Gallo te teste. Y te dice, ¿sabes qué más, compadre? Esta es, este, no, pero Mm, ya feliz. Y empecé a trabajar para la máquina, puta. para que la máquina tenga esta Mm, bueno. Ahora, la máquina nunca escribió la web, nunca escribió, porque escribir es muy difícil. O sea, el ser capaz de sí, crear algo es súper difícil. El ser capaz de evaluar si algo es razonablemente bueno es un problema de la magnitud más fácil. Entonces, la IA es muy buena diciéndote esto está bien escrito, pero es horrorosa a la hora de escribir. Si yo le digo que al final le decía, ¿sabes qué más? Si lo escribo tan mal, hazlo tú, ¿cachai?
Y lo hacía y si pasaba el texto que él me decía estos precios. Entonces, no funciona. Porque el problema Mm, creativo es un problema mucho más complejo que el problema de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que termina funcionando? ¿Cachai? Que tú le pasas la máquina, el texto a la máquina dice, ¿sabes qué más, compadre? Esto no va a ninguna parte. Tenéis que, bueno, ¿y cómo puedo aprender? Mira, tenéis, lea a este autor, lee a este otro autor. Fíjate cómo este gallo hace. Chuta, ya. Entonces, lo que tenéis es una editorial mm, que tal cual. empezáis a odiar, ¿cachai? Sí, sí, obvio. Pero el tipo te va subiendo, te va obligando a subir el nivel. Mm, Y finalmente, hasta cierto punto te va motivando, porque al final es como, quiero subir de nivel, ¿cachai? Es como el videojuego clásico, el gaming, el mismo problema. Entonces, pero vais avanzando y avanzando y avanzando, avanzando. Y ahora, y al final, bueno, al final de la historia terminé el libro. Lo escribí, eh, lo subí a la máquina y logré pasar y dijo, ya, este es el mejor libro. Llegaste a un puntaje de 10,62 y el que te sigue está en 10,34. Ahora, hay una trampa hay un benchmark, ¿cachai? Y yo lo hice para sí, pasar el claro. benchmark. Claro, ¿cachai? Obvio, obvio. Obvio. O sea, es la mejor libro de la historia en esa métrica, ¿cachai? Ahora, es una Sí, métrica claro, que sí, claro, obvio. está claro, ¿cachai? Pero es una métrica que combina originalidad, engagement y insightfulness. O sea, que es una métrica más o menos, que es más o menos razonable. Entonces, de hecho, tú lees el libro y pasa. Y va pasando, ¿cachai? ¿Y por qué va pasando? Va pasando porque cualquier rugosidad que hubiese habido, ya la máquina me pegó en la mano y dijo, "Compadre, arregla esa cuestión, ¿cachai?". Es, es, es una cuestión Qué bien buena. notable. O sea, todas las industrias creativas van a ser horrorosamente afectadas por ella, pero no solamente porque van a inventar. A mí me pasó que cuando estaba haciendo el diseño de la portada, contraté como 5 viejos para hacerlo de esa portada, pero es muy difícil, una portada es horrorosamente difícil. O sea, no puedes imaginarte difícil que es hacer una portada bonita. Y contraté 5 viejos. Y al final ya los metí a los diseños y encontré los planes de evaluación. ¿Qué es lo que termino haciendo? Tengo ponte, 10 amigos que son directores de editoriales, editores, gallos de marketing, todos gallos muy cabrones. Entonces, punto bueno, ponle nota a todas estas nota, después agarrar las notas, calcular un prompt que más o menos reproducir notas de los genios, ya, po. Y ya no necesitan genios, po. Ahora la máquina me hacía la evaluación. Entonces, Sí, co- claro. contrataba a un diseñador y le decía, oye, bueno, y el diseñador me decía, bueno, pero veamos qué es lo que tú esperas. Mira, no, hazla qué es lo que queráis. Lo importante es que yo lo meto en la máquina y tenéis que sacar sobre 90. Y ahí hasta ahí no va a llegar conmigo. Y ahí se te va arrancando el pejo. O sea, Qué buena, buena. eso era Listo. demasiado, ¿cachai? Era demasiado. Pero es bien notable. O sea, al final la portada la diseñé yo. Me bajó la Mm. desesperación. Y dije, ¿sabes qué más? Voy a hacer una portada. Y dije, voy a hacer una portada juntando, como dije, ¿has visto esas películas? O sea, es donde los tipos hacen una carta y van recortando de diario las palabras y las pegan, para que no les Sí, cache po. la Sí, sí, caligrafía. sí. Sí, Típico. sí. Ya, dije, voy a hacer eso. Entonces recorté de internet, pegué las cuestiones y ya, esa es la cuestión. Y al rato la miré y dije, ¿sabes qué? No está tan mala, ¿eh? Y finalmente, Te gustó, te gustó. claro, era como, y eso también es súper importante en los procesos creativos. Bueno, eso también es realmente, o sea, mira, el libro original de estrategia tenía 1.200 páginas, el original. Y Wow. obviamente, fue cortado, despostado el animal en varias. Y una de las partes que fue expostado es un libro que es completamente de política. Todo lo que yo te hablé de política está en uno de los libros. Ujú. Y son varios, bueno, Vale. y hay toda una teoría de construcción de poder y va por ahí, ¿cachai? Pero esencialmente tiene que ver con el poder como confianza y que el construcción de poder es construcción de confianza. Y es un punto, es una mirada que no es tan obvia dentro de la literatura tradicional de la lógica del poder. El, Después hay otro que tiene que ver con creatividad, que la estrategia tiene mucho que ver con creatividad. O sea, no solo tiene mucho que ver con creatividad, es ontológicamente creatividad. O sea, Mm.
si si tú tratas de separar, si tú tratas así conscientemente de separar la estrategia de la creatividad, te das cuenta que no se puede. Entonces, por ejemplo, Sí, efectivamente, sí, toda la razón. mira, toma un caso, que de hecho con eso parte el libro de creatividad parte de ahí. Te dice, mira, compadre, batalla de Gaugamela, donde Alejandro Magno enfrenta a Darío. Entonces, Darío tiene 250.000 de hombres, Alejandro tiene como 45.000. Entonces, ¿qué así? Tenía un problema. Bueno, un pequeño problema, digamos, que si queréis Un sobrevivir pequeño a un problema. par de días, queréis estar vivo un par de días más, tenéis que con 45.000 ganarle 250.000, ¿cachai? La táctica tradicional de Alejandro era el martillo del yunque, o sea, el tipo mandaba la falange al medio, mandaba la caballería por detrás, digamos, envolvía al enemigo, estamos 250.000 hombres, eso no se puede hacer, que no podéis flanquearlo, ¿cachai? Entonces, Mm. el tipo conversa con sus generales y los generales dicen, bueno, siempre podemos retirarnos, siempre podemos negociar, ¿cachai? Ataquemos de noche, ¿qué son? Soluciones creativas más bien directas, ¿cachai? Cuando tienes un proceso creativo, lo primero realmente no funciona. Es más de lo mismo. Pero Alejandro es súper claro y cuando viene la batalla el otro día, el tipo lo que hace, no sé si conoces la historia, el tipo lo que Alejandro No, no, hace, no. toma primero sale el flanco, el flanco sale el flanco izquierdo, y después la caballería de él avanza hacia el centro hacia el centro donde está Darío, y de ahí se mueve a la derecha. Y Darío da la orden de que la caballería lo persiga. Cuando la caballería lo persigue, deja descubierto el centro, Alejandro da la vuelta y va a atacar a Darío. ¿Por qué? Porque el tipo sabía que lo que tenía que hacer era atacar al rey. Entonces el tipo había diseñado un plan de batalla cuyo único objetivo era echarse un tipo al lío. Un tipo. Uno. De los 250.000 iba a liquidar uno. ¿Cachai? Entonces, te fijas que el tipo enfrenta un problema que es un problema creativo, Mm. es finalmente un problema estratégico. O sea, Sí, sí, por supuesto. y Alejandro es Totalmente. considerado el gran genio de la estrategia, el gran genio de Napoleón, y hay una pelea entre quién es Napoleón o Alejandro, ¿cachai? Pero finalmente yo hago un curso de creatividad y doy este ejemplo. Y todo, oh, qué creativo. Y te hago un curso de estrategia y voy a decir, oh, qué gran estrategia. ¿Cachai? Entonces, pero Mm. es lo mismo. No claro, son indivisibles. Sí, po. O sea, ¿y por qué son indivisibles? Es un problema no solamente porque si tú querés tener una buena estrategia, si tú querés tener una buena estrategia, tenés que tener buenas opciones. Si tenés malas opciones, la mejor opción ya va a ser mala, estoy cocinado a partir. ¿Cachai? Mm. Pero ¿qué pasa? Lo que hacen estos viejos, o sea, ¿por qué la estrategia y la creatividad son la misma cosa, esencialmente? Porque finalmente, ¿qué es la estrategia? La estrategia es ver lo que el otro viejo no está viendo. Perfecto. Mm. ¿Y cómo definir la creatividad? Creatividad es ser capaz de es ser capaz de pensar fuera de la caja. ¿Y qué es pensar fuera de la caja? Es poder, es el poder de trascender tus limitaciones cognitivas autopuestas. Esa es finalmente la esencia de la creatividad. ¿Cachai? Qué bueno. ¿Cuál es tu problema? O sea, típico, he visto ese juego, tenéis que resolver un problema de invéntame un gato, el juego del gato. Mm. Bueno, el viejo todo inventa el juego del gato, inventa lo mismo, ¿cachai? La misma cruz, el mismo círculo, pero en vez de ser una recta, en vez de un tablero de 3 dimensiones o son curvas, ¿cachai? Pero siempre son círculos en línea que hay que completar para acá, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tú tenías un set de limitaciones autoimpuestas, un set de ciertos supuestos que nadie te dijo, pero tú asumís Mm. como cierto, ¿cachai? Y la creatividad es ser capaz de trascender esa limitación. Pero ese ejercicio de trascender limitaciones autoimpuestas es esencialmente el mismo tipo de problema, de ver lo que los demás están viendo. Es el mismo, pero en otra cara, ¿cachai? Entonces, en el nivel más profundo, incluso a un nivel, en un nivel neurológico, son esencialmente neurológicos. Entonces, no puedes tener, no existe el buen estratega que no es creativo. No existe. O sea, de hecho, hay una película que se llama Ender's Game, no sé si alguna vez la viste, hay un libro que se llama Ender's Game, donde los tipos tienen que representar a un No, no, chico. no la vi, pero sé cuál es. Los tipos cuando hacen el guión y tienen que dar a entender que este cabro Enders, que es un cabro que lo están entrenando para que dirija la flota y para pelear contra los alienígenas, entonces cacharon que que los mejores generales son tipos que son muy chicos, porque tienen una plasticidad mental extraordinaria.
entonces van a tomar un general que tenga 14 y 16. Tú tienes que construir el personaje durante la película, convencer a todo el mundo de que ese tipo es un genio en estrategia. Es un genio en Mm. estrategia. Porque si no, toda la credibilidad del plot se va al desarrollo. Entonces, ¿cómo yo construyo en el espectador la sensación de que este cabrón es un genio? ¿Cómo es un problema de guión? ¿Cachai? Bueno, y la Ujú. solución que encuentran es que el tipo hace estrategias que son totalmente convencionales. Entonces, todo el mundo ataca por acá y la ataca al revés. Todo el Y mundo él hace hace eso otra, vale. y lo hace de otra manera, ¿cachai? Entonces, el acto de hacer que el tipo sea no convencional, el de la caja, es lo que lo hace leer, que se lea con genio estratégico. Pero bien, estáis construyendo un creativo. Mm. Entonces, el Sí, proceso perfecto. es parecido. De hecho, aparece en esta cuestión que yo hacía el curso de creatividad y hacía el curso de estrategia en la universidad. Y lo que no me da cuenta es que yo primero, todos los años, terminaba de escribir el curso de creatividad y después agarrar el curso, le cambiaba los ejemplos, lo compactaba un poco y lo usaba como en la primera mitad del curso de estrategia. Que era lo mismo, Mm. ¿cachai? Y yo todo lo hacía sin, lo suelto cuerpo, ¿cachai? Y dime, ¿qué estoy haciendo? ¿Cachai? Mm. Entonces trata de De manera tomar, automática, está. Mm. y no había caído que era lo mismo, ¿cachai? Mm. Y entonces, y ahí tenía un problema, porque finalmente cuando estrenás estratega, no lo estrenás en creatividad. Anda un curso de negocios, de estrategia de negocio, y nadie te va a enseñar creatividad. No te enseñan, ¿cachai? Entonces, te enseñan un millón de distinciones asociadas a estratégicas, te enseñan mercado, te enseñan de crecimiento, te enseñan negocio de no sé cuánto, el modelo no sé cuánto, ¿cachai? El, todo muy bien, pero finalmente, para tener un gallo realmente bueno en estrategia, tenés que tener un gallo entrenado en creatividad. Pues el tipo no es capaz Mm. de pensar fuera de la caja y darse que, volvamos al punto anterior, que es romper el paradigma de lo que otros están viendo de forma continua, no funciona. Entonces, un estratega, igual que un ingeniero estructural, lo tenéis que entrenar en matemáticas, primero en física newtoniana, pero si no, el viejo no te hace un edificio, después aprenderá de fierro, cemento y otras cuestiones, ¿cachai? Los físicos no hacen edificios por suerte, pero son Mm. ingenieros, pero el viejo Sí, primero, efectivamente. primero tiene que Mm. estudiar física, ¿cachai? Bueno, si yo voy a formar un Mm. estratega, primero tengo que formar un creativo. Mm. Y lo más entretenido es que los procesos que se usa para entrenar creativos o para dirigir equipos creativos, sí, están súper estudiados. Entonces, ¿cómo se dirige un equipo creativo? Un equipo creativo que A, B, C, etc. Bien, si yo tengo que dirigir un equipo que hace estrategia, lo que tenéis que hacer es usar la misma lógica que usó para dirigir un equipo creativo. Es el mismo texto, es la misma dinámica. Y los mismos problemas y las mismas soluciones. ¿Cachai? Entonces, tú no puedes, nunca vayas a hacer, de hecho, una discusión de estrategia en una compañía es lo mismo que un brainstorming creativo. Y se guía por las mismas Mm. reglas y falla por lo mismo. Entonces, si tú tienes a la gente entrenada en brainstorming, la vas a tener entrenada al tiro en construcción de estrategia. Pero, pero eso es algo que es como súper raro, ¿te fijas? O sea, yo voy a una facultad de negocio y le digo, ¿sabes qué más, cabrón? Olvídense de esto, vamos a enseñar primero creatividad, hasta ahí llego, ¿cachai? Me dejan ahí Salvatore, no sé qué te fumaste, pero yo quiero eso. Entonces, no funciona. Pero la mitad de la formación de una estratega es creatividad pura y dura. Que lo Ya no estoy más encuentro la lata, genial. cabrón. No, 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 cero, cero. O sea, cero lata, cero, cero. En verdad, mira, de hecho, o sea, vamos en 1 hora y cuarto y en general siempre pregunto, porque yo siempre tengo una última pregunta que de repente se extiende y otras veces no. Entonces, ¿tení 5 minutos más como para poder, Sí, dale o nomás, 10 minutos dale, más para dale, dale cerrarlo? nomás. Ya, Lo que bacán. pasa es que me asusto cuando hablo mucho, ¿cachai? No estoy acostumbrado a hablar No, mucho. no, no, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. La pregunta final o la que siempre hago para cerrar es, ¿crees que vivimos en una simulación? A ver, bueno, no sé, te puedo responder lo siguiente. Mira Ujú. una pulga, ¿qué idea de perro tiene una pulga? Que está arriba de un perro.
está difícil, ¿cachai? Yo me siento como pulga, ¿cachai? Entonces, todas las culturas, todas las culturas han asociado la estructura del mundo o la estructura de realidad a su paradigma tecnológico más fuerte, ¿cachai? En el siglo Mm, XVI, el universo era un reloj, ¿cachai? Porque la gran maravilla tecnológica del reloj. Y, qué bueno, no y, sabía eso. claro, por eso la maquinaria de relojería celestial, ¿cachai? Porque lo más sofisticado que hay era un reloj. Y hoy día es una simulación, porque estamos todos jugando juegos online de simulación, ¿cachai? Y después va a ser otra cosa, ¿cachai? Pero Mm, hay una cierta sospecha de que más que ser una simulación, somos nosotros los que estamos poniendo eso. Ahora, la pregunta no es si nos, no es si nosotros, la pregunta no es qué es, porque obviamente no sé qué es. mm, Puedo llegar a intuir cosas. La, mm, la pregunta que tengo más bien es si podemos llegar a saber, porque el proyecto de saber cada vez más está en marcha y sabemos más que antes, mm, ¿cachai? Pero ese proyecto, como dice los matemáticos, ¿va a converger o no va a converger? No sé, pero hay cosas que vienen bien entretenidas, o sea, hay gente que, hay modelos físicos que se basan en modelos teorías físicas, están ganando más peso, que se basan en entender cuál es el código del universo, más que un conjunto de mm, ecuaciones, que es el paradigma de explicación clásico. Tenéis el modelo Wolfram, que dice que en realidad esta cuestión es un hipergrafo y que finalmente el hipergrafo tiene regla de transición de estado, ¿cachai? Y que en realidad es un proceso en el cual es un computador que está avanzando de un estado en otro. De hecho, es bien mm, entretenido porque tú puedes, la velocidad de la luz, la velocidad de la luz al ser lenta, la velocidad de la luz es horrorosamente lenta. O sea, no cree que la luz es rápida, la luz es horrorosamente lenta, esto es cómica. Entonces, lo que hace es que le simplifica, que en realidad no es el problema de la velocidad de la luz, es el problema de la transmisión de los causa-efectos. Bueno, todavía entrevistamos física. Entonces, el problema de la cual se traslada la causa-efecto. No, no, las causas y los efectos no avanzan más rápido que la luz. Eso es finalmente el problema. Ahora, eso es muy bueno porque al tener ese problema causal, si yo tengo un universo que evoluciona este universo, en la siguiente etapa tengo otro universo, en el siguiente segundo tengo otro universo, etcétera. Si yo tengo una perturbación acá, esa perturbación que está aquí mm, va a afectar en el siguiente periodo aquí y acá, en un cono. Entonces, no todos ujú. los puntos afectan todos los puntos. Por lo tanto, el hecho de que la velocidad de la luz sea finita tiene una gran ventaja, que necesitas mucho menos CPU para correr la simulación. Entonces, Ah, ya, ya, ya. ¿cachai? Perfecto, Si la luz perfecto, ya fuera te más entiendo. rápida, tendrías que pagar más en Amazon para mantener funcionando el universo, ¿cachai? La Yo cuenta he de programado AWS juegos, te saldría más cara. claro, te sale mucho más caro. Yo he programado juegos donde el jugador está acá, pero los autos se sigan moviendo por atrás, ¿cachai? Entonces, tenía un Mm, problema que tiene que ver con una limitación de CPU, porque si todos los efectos pudieran afectar instantáneamente todas las cosas, necesitas mucha más CPU para correr el asunto. Entonces, parece que la velocidad de la luz les quedó media lenta, porque estaba medio cara la cuenta WS, ¿cachai? Ahora, qué insisto, bueno. eso no tiene mucho que ver con mi creencia que esto en simulación o no. Yo te digo que es algo que no se puede. Que hay una sospecha de que lo vemos como una simulación porque el problema tecnológico que estamos viendo tiene que ver con eso. Pero, anda a saber. Soy una pulga arriba de un perro. ¿Qué idea tengo de golpe? Es una muy buena analogía. Exacto. Una muy buena analogía y creo que posiblemente siempre le pongo nombre a partir de lo que conversamos a los capítulos, así que podría ser que fuera parte del nombre del capítulo Ay, eso. estaría buena. Y aparte el final, entonces sí. Sí, pues eso, Que, sí, pues tenéis que claro, llegar hasta el final para para cachar escucharlo. por qué, cuál Oye, era la Claudio, idea. Dime. exacto. Oye, Claudio, nada, mira, por el honor al tiempo y a lo que habíamos acordado nomás, que como voy a darle fin como al podcast y agradecerte un montón todo el tiempo que te diste y el espacio y también lo que te había dicho por correo, como la honestidad para poder hablar como absolutamente libre de estrategia.
la verdad es que ha sido una sorpresa desde a mí siempre me ha gustado mucho la estrategia, siempre tengo libros y cosas y leo y me entretiene mucho como entenderlo. Y es primera vez que converso con alguien que se dedica a la estrategia. Y la verdad es que cuando yo vi que tú tenías el libro de Vela, ahí recién asocié que habíamos hablado de ti con Arturo. Cuando yo te contacté, como cuando me agregaste, creo que tú me agregaste a LinkedIn o yo te agregué a LinkedIn, no sé, yo lo hice desde otro lugar. Entonces, después cuando me di cuenta de lo del libro, dije, pero obvio que tenemos que agarrar el libro para hablar de esto y creo que fue súper interesante y te doy las gracias de verdad por el espacio y por haberte dado el tiempo de conversar conmigo. Muchas gracias, Gabriel. Muy entretenido. Súper entretenido.